Te prestaré un tiempo a tus padres para que los ames mientras vivan. Podrán ser 10, 20, 30 años o más, hasta que los llame. Te pregunto, ¿podrás cuidarlos? Quiero que aprendas a vivir con ellos. Te he elegido a ti para ellos. No te ofrezco que se quedarán contigo para siempre. Solo, escúchame bien, te los presto. Ellos te darán ternura y darán alegría por tenerte. El día que los llame, no llorarás ni me odiarás porque los regresé a mí. Su ausencia corporal quedará compensada por el amor y por los muchos y agradables recuerdos. Ten presente que si algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiere algún día, tu pena es mía. Y así, con todo esto, tu luto será más llevadero y habrás de decir con agradecida humildad: hágase, Señor, tu voluntad. En tu camino, 14 años contigo. Yo soy tu amigo fiel, soy el Padre José. Amigas, amigos, ¿qué frutos ha dado este programa durante 14 años? Más de 5,000 programas, concursos de autoestima, tanatología, comunicación, cómo vencer nuestros vicios, el arte de aprovechar nuestras faltas y cómo vencer las preocupaciones. Además, el catecismo y la serie Cimentando nuestra fe, la Biblia novelada con 28 capítulos, la historia sagrada con 9 programas, historias que sorprenden con la vida de algunos santos importantes, cuentos para reflexionar, varios cuentos en 27 programas, la Biblia para niños y adultos con 7 capítulos, varios programas especiales así como el rezo del Santo Rosario o el Vía Crucis en Cuaresma. Y por supuesto, no ha faltado el buen humor de Sergio Enríquez con los chistes que en ocasiones presentamos para ti. ¿Te parece poco? Y vendrá todavía mucho más si Dios nos concede seguir en tu camino. Yo soy tu amigo fiel y te acompañaré. En tu camino yo estaré, contigo lo quiero recorrer, oh sí, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. Seguramente en algún momento te has preguntado, ¿por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? ¿A qué se le llama Vaticano y por qué? ¿Por qué al Vaticano se le llama Santa Sede? Si no conoces las respuestas para estas y muchas otras preguntas sobre el Vaticano, quédate a disfrutar la primera parte de La Santa Sede, de nuestra serie Lo mejor de En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de En tu Camino a través de la frecuencia 1470 de AM. Antes agradecemos a nuestro productor Sergio Enríquez Morín y también a quienes están en los controles. Gracias a todo el equipo, esta transmisión llega hasta ti. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy contestando algunas preguntas que tienen que ver con el Vaticano, porque tú seguramente, si eres católico,
Sabes que el Papa radica allá, pero ¿por qué el Papa radica allá? ¿Qué importancia tiene el Vaticano? ¿De qué tamaño es? ¿Qué significa? ¿Cómo está organizado? Bueno, yo creo que también necesitamos nosotros conocer esta parte para valorarla y para comprender también la organización de la Iglesia. Voy a responder entonces algunas de las preguntas que ustedes me han hecho llegar a este programa, especialmente a través de uno de mis libros que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Ustedes saben que hay una asociación de periodistas que otorgan premios a escritos, a publicaciones, a reportajes. Y bueno, este libro, por el contenido que sirvió especialmente para entender qué sucedió después de la renuncia del Papa Benedicto XVI y las cuestiones que tienen que ver con el Vaticano, la elección de los papas, etcétera, pues fue meritorio para que yo recibiera este Premio Nacional de Periodismo por segunda ocasión en el año 2014 concretamente. Y voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver con lo siguiente, porque cuando la gente está viviendo un momento difícil, se pregunta, ¿acaso Dios está olvidando de nosotros? Y la pregunta concreta es, ¿Cristo nos advirtió de tiempos difíciles? La respuesta es contundente. Miren, Cristo advirtió claramente que el crecimiento de su reino y la marcha de la Iglesia implicarían persecución y sufrimiento, por lo que estos elementos, persecución y sufrimiento, son parte constante de la historia de la Iglesia, no solamente ahora, sino desde sus inicios. Dice así un texto bíblico: serán echados de las sinagogas. Más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. Cristo mismo entonces profetiza, prepara a los apóstoles diciéndoles que vendrán tiempos difíciles. Y dice Cristo, pensarán algunos que les están dando muerte, que están dando culto a Dios, como fue el caso de San Pablo. San Pablo, cuando perseguía a los primeros cristianos, ¿qué es lo que pensaba? Estoy haciendo lo que Dios me pide según mi religión judaica. Hasta que San Pablo después se dio cuenta y dijo, caray, ¿qué estoy haciendo yo? Vino su conversión y de perseguidor se convirtió en uno de los más maravillosos apóstoles que ha tenido la Iglesia. San Pablo, también en sus escritos, nos enseña la dificultad que implica ser fieles a Cristo. Escribe así San Pablo, ve qué hermosas palabras escribe San Pablo. Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios, y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Y continúa escribiendo San Pablo, apártate de esa gente. Así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados, que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Qué curioso escribe San Pablo diciendo que hay personas como estas mujeres a las que él menciona, que se la pasan aprendiendo todo, por no decir, se meten en chismes, se meten en cosas que no ayudan a nada a la vida interior, pero por esta razón nunca llegan a conocer la verdad. Y continúa escribiendo San Pablo así: así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe, pero no irán lejos porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Por lo demás, los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos. Porque llegará el tiempo
en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Con estos textos sabemos que la Iglesia, por supuesto, tú, yo, tendremos que pasar por momentos difíciles, pero esto no es el final. El bien prevalecerá. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la primera parte del especial de La Santa Sede, aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En Tu Camino, 14 años contigo. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Bendito sea, Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de abril se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Luis Donaldo González Flores, Luis Enrique Rojas Mendoza. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión. Sigamos escuchando la primera parte de nuestro especial, La Santa Sede. Muchas gracias por continuar con nosotros, y para aquellos amigos que les gusta acercarse más a la Sagrada Escritura, les quiero comentar que este texto de San Pablo que acabo de leer, que habla acerca de los momentos difíciles que tendremos que vivir en cualquier momento de nuestra vida, porque por vivir el bien, por defender la verdad, por tratar de ser justos, siempre habrá gente que nos critique, que nos moleste, que te critique. Estoy seguro que a ti que me estás escuchando, hay personas que cuando has tratado de ayudar te han respondido en forma equivocada. Cuando has tratado de defender a alguien que ha actuado honestamente, te han vuelto la cara o alguna cosa semejante. Mira, no te preocupes, ya el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo menciona este tipo de cosas. Recuerda que San Pablo tuvo dos discípulos particularmente cercanos a él, que fueron Tito y Timoteo. Estuvieron como sus ayudantes, y más adelante, cuando pasa el tiempo, San Pablo les escribe cartas tanto a uno como al otro, y a Timoteo le escribe dos cartas. Precisamente en esta segunda carta a Timoteo es donde San Pablo dice: mira, no te preocupes, a mí me van a mandar a la cárcel, me van a matar, y eso no significa que esté venciendo el mal. Eso no significa que lo que Cristo vino a instaurar esté perdiéndose. No. Son situaciones que implican la lucha del mal por tratar de apagar, por tratar de acabar con el bien, pero esto evidentemente nunca va a tener un buen resultado.
A veces aparentemente parece que el mal es el que está venciendo, pero esto no es el final. Vamos a continuar con otra pregunta que nos han hecho. ¿La Iglesia es santa? Miren amigos, cuando decimos en el credo que creemos en una Iglesia santa, no nos estamos refiriendo a que quienes la formamos, los sacerdotes, los laicos, seamos totalmente buenos, perfectos, puros, impecables. A mí me parece que decir que todos los que estamos en la Iglesia somos santos sería no solamente soberbia, sino al mismo tiempo una mentira, porque todos los que formamos parte de la Iglesia tenemos limitaciones, somos como el burrito que de repente damos un pasito al frente, otro pasito para atrás. Hay algunas personas que dan un mejor testimonio de vida, hay personas que han madurado notablemente, sin embargo, aún esas personas pueden tener alguna cuestión delicada de limitación. Así que, no obstante que hay muchas personas y muchas cosas valiosas, muchas vidas ejemplares dentro de la Iglesia, nadie puede negar que dentro, en todos los niveles y en todas las épocas, los 7 pecados capitales causan escándalo y mal ejemplo. Así lo afirma la parábola del trigo y la cizaña que Cristo predicó. La Iglesia está formada por hombres y mujeres pecadores, que estamos sujetos a toda tentación y bajeza, pero que al mismo tiempo, al querer seguir a Cristo y ser parte de la comunidad fundada por Él, pues recibimos la gracia del Espíritu Santo que nos va santificando las obras de Dios en nosotros. Por lo tanto, la santidad de la Iglesia, cuando hablamos de que la Iglesia es santa, es vista más bien como el efecto constante y permanente de lo que hace Cristo y el Espíritu Santo en la Iglesia desde el día de Pentecostés. Entonces, que te quede claro, los cristianos reconocemos siempre con humildad nuestros pecados en el principal sacramento que se celebra en la Santa Misa, pero al mismo tiempo también reconocemos el poder de Dios que puede transformarnos como lo ha hecho con la Virgen María y los santos. A ver, un poquito más claro. Si nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como le llamas en la Iglesia, ¿por qué es? Pues porque reconocemos, y Cristo sabía ya, que todos los que formamos parte de esta Iglesia podemos cometer una falta, pero Él nos ofrece el perdón. Y nosotros también, cuando acudimos a la Santa Misa, sabemos que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros nos vamos purificando y santificando, pero no por ser soberbios. Por eso al principio de la misa comenzamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Los que asistimos a la Santa Misa no estamos ahí porque seamos santos, perfectos, puros. No, al contrario, decimos, queremos serlo, es nuestro ideal, pero no podemos solos y por eso necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo es que los santos lograron llegar a esta santidad? Pues con su esfuerzo, pero también con la gracia de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? Y a mí me parece una pregunta sumamente interesante, porque alguien diría: oiga, padre, quizás no conozca mucho de geografía, pero de acuerdo a lo que yo entiendo, Cristo no predicó en Europa, ni en América, ni en Roma. Cristo más bien predicó en aquello que le llamamos el Medio Oriente, allá en lo que llamamos ahora Palestina o Israel. ¿Qué no debería de estar allá en la Tierra Santa, este lugar de la sede del Papa? Y te aclaro también una cosa, se le llama Tierra Santa a todos los lugares donde vivió Cristo, la Virgen María y los santos. Por lo tanto, Tierra Santa no es nada más Israel. Claro, se le llama con mayúsculas Tierra Santa a esta región de Palestina donde vivió Cristo y la Virgen María, los apóstoles, pero ¿dónde mostró Dios su poder en tiempo de Moisés? En Egipto. Bueno, Egipto también es Tierra Santa. ¿A dónde viajó San Pablo después de que se convirtió? A lo que conocemos ahora como Turquía, a Grecia. ¿Dónde murieron martirizados Pedro y Pablo? Roma. Por esa razón también Roma, Egipto, Turquía son considerados Tierra Santa. Pero especialmente, repito, con mayúsculas se le llama Tierra Santa a los lugares donde vivió Cristo.
Vamos a responder entonces a esta pregunta: ¿por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? Miren, los primeros cristianos tuvieron que huir de Jerusalén porque fueron perseguidos por los judíos. ¿Cómo iban a quedarse ahí si los estaban asesinando? Más tarde, no solamente los primeros cristianos, sino también los judíos tuvieron que huir de aquel lugar porque la ciudad donde murió y resucitó Jesús fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿Por quién? Por el Imperio Romano. Así que no solamente los cristianos, sino también los judíos tuvieron que salir huyendo porque llegaron las huestes romanas bajo las órdenes de Tito, destruyeron, quemaron toda la ciudad de Jerusalén. De hecho, del gran templo, de aquel que vio Cristo maravilloso, solo quedó el famoso Muro de las Lamentaciones. Cuando murieron martirizados Pedro y Pablo en Roma, los primeros cristianos decidieron tomar la capital del imperio, es decir, Roma, como el centro y sede de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ahí entregaron su vida lo que conocemos como, a quienes conocemos como los príncipes de la Iglesia, a Pedro y a Pablo. Aunque después hubieran querido regresar a Jerusalén los primeros cristianos, no podrían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque posteriormente Jerusalén fue tomada por los musulmanes. Hay que recordar que hacia el siglo VII se crea esta nueva religión que es el Islam. Los que forman parte del Islam son los musulmanes y ellos estaban en contra de cualquier santuario, de cualquier sacerdote, de cualquier imagen que fuera cristiana o judía, y llegaban destruyendo todo, y ellos llegaron y tomaron Tierra Santa no durante unos pocos años, sino 100, 200, 300, cientos de años, y por esta razón no pudieron de ninguna manera regresar los cristianos a aquel lugar. Tuvieron que pasar muchísimos años para que los cristianos pudieran entrar nuevamente a Tierra Santa y con permiso de los musulmanes, que siguen teniendo territorios muy grandes ocupados por ellos y ahora también ocupados por los judíos. Por esta razón, Tierra Santa tiene como dueños principales actualmente allá en Palestina a los musulmanes, a los judíos, y un grupito de católicos son los que pueden estar viviendo en aquel lugar. Por esta razón, la sede del Papa está en Roma, porque ahí murieron Pedro y Pablo, y no solamente ellos, sino una gran cantidad de mártires. Ahí murieron también, por decir algo, Santa Inés, murieron también todos los primeros cristianos en la primera persecución que realizó Nerón contra ellos, dando testimonio de la fe. Y si ahí toda Roma está llena de mártires, los primeros cristianos dijeron: esta ciudad se convierte para nosotros en un lugar que manifiesta la lucha, la defensa en la fe, incluso hasta el martirio. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando de estos temas que a ti te interesan tanto. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la primera parte del especial de La Santa Sede, aquí en Tu Camino. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Dios te salve María, Virgen sin mancha.
Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, madre de... En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa donde estamos hablando acerca del Vaticano, sobre si la Iglesia también tiene que enfrentar momentos difíciles y bueno, yo creo que te ha quedado claro que así como tú en casa, con tu familia, como persona, en tu trabajo, tienes que enfrentar momentos difíciles, también la Iglesia tiene que encontrarlos. Yo no conozco a ninguna familia, ningún matrimonio, ninguna persona, ningún estudiante que no haya tenido retos, obstáculos o momentos difíciles. Y de hecho, en gran parte de lo que nos enorgullecemos en nuestra vida, en nuestra historia familiar o personal, es precisamente porque hemos salido adelante en esas adversidades. ¿Cómo se enfrentan las adversidades? Con una buena actitud, buscando las herramientas necesarias, pero sobre todo con mucha fe. Por eso, para hacer ameno este programa, yo te invito a que escuches este canto que fue muy importante durante una época y bueno, se escuchaba casi en todas las estaciones y ahora lo volvemos a escuchar. ¿Tú tienes fe? Yo también. ¿Y la fe qué significa? Creemos que todo va a cambiar. Vamos a escuchar este canto y regresamos para hablar de nuestro tema el día de hoy. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Espero que te haya gustado y animado este canto y vamos a continuar con nuestro tema que tiene que ver con el Vaticano. Y la pregunta que nos hacen es, ¿a qué se le llama Vaticano y por qué? Una pregunta interesante. El territorio al oeste del río que está en Roma, que se llama el río Tevere, en español Tíber, que conforma la actual ciudad del Vaticano, fíjense que era conocido en la antigüedad como Ager Vaticanus. ¿Qué significa esto? Campos del Vaticano. De acuerdo con algunos historiadores, adivinadores y magos anunciaban presagios o vaticinios en esa colina en la antigua Roma. Para que quede más claro, en lo que conocemos ahora como el Vaticano, que es una colinita que en aquel tiempo estaba fuera de la ciudad, del otro lado del río Tíber, iban algunas personas a consultar qué les iba a pasar en su vida, a que les adivinaran. Porque esto de la adivinación no es solamente de nuestro tiempo, sino ha existido en todos los tiempos. La gente quiere saber por morbo si la están engañando, si va a encontrar el amor, si la gente está enamorada de ella, en fin. Iban las personas pues a este lugar con algunos adivinadores y precisamente por eso de la palabra vaticinio, que significa adivinación, se derivó la palabra Vaticano. Sin embargo, otros opinan que los primeros habitantes de aquel lugar pertenecieron a un antiguo pueblo etrusco llamado Vaticum, y el lugar se localizaba precisamente en este sitio. La opinión más generalizada es la de los vaticinios. Hacia el año 40 a.C., un emperador llamado Calígula inició en aquel lugar la construcción de un circo. Los circos eran construcciones para carreras de caballos. Y este circo no lo terminó él, sino que lo concluyó Nerón, aquel famoso emperador que inició la persecución contra los cristianos. De esa manera, el terreno empezó a ser más conocido, porque ya la gente no solamente iba a que le hicieran un vaticinio, sino que iba a las carreras de caballos. Y en aquel tiempo, las carreras de caballos eran lo que más le gustaba a los romanos para divertirse. De hecho, en la propia ciudad ya había varios circos, pero como los emperadores querían quedar bien con el pueblo, pues construían otros circos y como ya no había espacio en la ciudad, se fueron a esa zona del Vaticano para construirlo. En ese lugar, fíjate qué interesante, fue donde se martirizó a San Pedro. ¿Por qué? Porque muchos de los martirios eran hechos en forma pública, para burlarse de los cristianos y que todos los asistentes se burlaran y dijeran, no, si así están terminando los cristianos, yo nunca voy a ser cristiano. Ahí, en ese circo de Calígula y Nerón, se martirizó a San Pedro, y como estaba prohibido sepultar a la gente en las ciudades y ese circo estaba fuera de la ciudad, a un lado de ese circo había un cementerio también, pero así pegaditito, pared con pared. Por esta razón, a un lado de este circo de Calígula, sepultaron a San Pedro y más adelante, casi 250 años más adelante, el emperador Constantino comenzó a edificar sobre la tumba de San Pedro la basílica dedicada a San Pedro. Esa basílica ya no existe. Con el paso del tiempo se fue deteriorando y justamente en el tiempo del Renacimiento, estamos hablando más de 1000 años después, hubo un papa que dijo, tenemos que demoler esta basílica que ha servido durante tanto tiempo, pero que tiene ya muchos peligros, y entonces se construyó la actual Basílica de San Pedro. Esta es la razón por la que a ese lugar donde tiene la sede el Papa se le conoce como el Vaticano. El nombre ya era utilizado desde tiempo antiguo para hablar de ese lugar. Y otra pregunta que nos hacen llegar, ¿el Vaticano es un barrio de Roma? Miren, aunque el Vaticano se encuentra muy cerca de un barrio que se llama el barrio del Borgo, el Vaticano no es un barrio de Roma, sino un estado, un pequeño país. Tiene su propio régimen, su bandera, su himno, sus fronteras propias, y uno de los pasos fronterizos es lo que conocemos como la Puerta de Sant'Anna. Para entrar a esta parte sí hay una pequeña guardia que te dice a qué va usted. No, pues quiero visitar tal o cual cosa,
Muy bien, si uno se identifica no hay ningún problema. Pero el Vaticano también es la Plaza de San Pedro, también es la Basílica de San Pedro y también son los museos vaticanos, y ahí puede entrar uno sin ningún problema, no te piden ni pasaporte ni nada, simplemente se pide que haya seguridad. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando de estos temas que tienen que ver con el Vaticano. Y ahora vamos a contestar al regreso del corte, ¿por qué al Vaticano se le dice Santa Sede? ¿Tú lo sabes? Si lo sabes, qué bueno, y si no, quédate aquí, ya regresamos. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la primera parte del especial de La Santa Sede, aquí en Tu Camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Llama o pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En Tu Camino. 14 años contigo. Un programa para encontrar la meta. Camino. Sigamos escuchando la primera parte de nuestro especial, La Santa Sede. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con el tema que se refiere al Vaticano. ¿Por qué al Vaticano se le dice Santa Sede? Mira, la palabra en latín sedes significa silla o trono. En la antigüedad solo las personas importantes tenían una sede y así sucedió con el Papa. Con el paso del tiempo, la palabra llegó a significar no solamente la silla desde donde el Papa enseñaba, daba su cátedra, sino también la palabra significó el territorio o la diócesis que presidía y gobernaba el pontífice, que es el obispo de Roma. Por eso se le llama la Santa Sede. Y hace un momentito mencionábamos que el Vaticano es un estado, un pequeño país. ¿Tú te imaginas qué tamaño tiene el territorio del Vaticano? Mira, te invito a que pienses en lo siguiente. Si vives en la Ciudad de México y has acudido alguna vez al zoológico de Chapultepec, bueno, el zoológico de Chapultepec sería, si lo multiplicas 2 veces, sería el tamaño del Vaticano. Es decir, que tú lo puedes recorrer caminando en menos de 1 hora de un extremo a otro. Realmente el Vaticano no es ni siquiera del tamaño de un estado, de nuestra república, del más pequeñito que hay. Si ni siquiera es del tamaño de la Ciudad de México, ni siquiera de una colonia. El territorio del Vaticano es como 2 veces o 2 veces y media el tamaño del zoológico de Chapultepec. Tiene 44 hectáreas. Y en su territorio están, ¿qué hay dentro del Vaticano? Pues la Basílica de San Pedro, que es enorme, la Plaza de San Pedro, por supuesto, que es espléndida y que son joyas de la arquitectura. También ahí está la famosa Capilla Sixtina, que era una capilla a la que acudía el Papa antes de que construyeran la actual Basílica de San Pedro, porque el Papa tiene que celebrar misa diariamente. En ese lugar también está un lugar donde el Papa custodiaba todo aquello que se iba encontrando en las excavaciones, porque
Durante un tiempo tú sabrás que todo lo antiguo, como que era viejo, no servía, y utilízalo para hacer cosas nuevas. Fíjate que la gente iba, por ejemplo, al Coliseo, le quitaban las paredes, los mármoles, para aplanar sus habitaciones. O las esculturas las rompían para utilizar el mármol en fachadas de casas y cosas así. Y como los papas tenían mucho cuidado en que la cultura se respetara, aun las culturas antiguas que nadie valoraba, cuando aparecían cosas bajo tierra, esculturas griegas, romanas, vestigios de culturas antiguas, ¿qué hacían? Las iban guardando ahí en el Vaticano. ¿Para quién? Para ellos no, para que las siguientes generaciones supieran de qué se trataba. Así es como fueron surgiendo los llamados museos vaticanos. ¿Por qué? Porque poco a poquito fueron espacios para que la gente los visitara y conociera todo aquello que se había ido encontrando en las cercanías de Roma o que iba llegando de otros lugares. Ahora se exhiben ahí también algunas cosas que le han obsequiado a los papas, o bien espacios que grandes artistas como Miguel Ángel, como el Perugino y otros grandes pintores fueron embelleciendo. Así que también los museos vaticanos están dentro de estas 44 hectáreas que tú puedes visitar sin ningún problema. También están jardines y además una valiosísima biblioteca con documentos cristianos y de todas las culturas. Entre los tesoros del Vaticano, yo creo que están los archivos históricos que contienen noticias de la presencia y relación de la Iglesia con el mundo entero. Mucha gente pide permiso para entrar a estos archivos y hacer una larga documentación para su tesis o para alguna publicación importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo está organizado el Vaticano? ¿Cómo está organizada la Santa Sede? Miren, para que pueda desempeñar su labor evangélica y humanitaria, es normal y necesario que el Papa se organice y también tenga una serie de, vamos a decirle, asociaciones, se llama así, dicasterios allá, bien estructurados. Estos son los llamados tribunales y congregaciones romanas. Esto sería lo equivalente a las secretarías que tiene un país. Por ejemplo, en México hay Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, pues el Vaticano también tiene sus tribunales y congregaciones. En su conjunto forman la Curia Romana. ¿Qué es la Curia Romana? La unión de todas estas congregaciones romanas. En este organigrama podemos destacar los siguientes dicasterios o secretarías para que le entiendas tú. La Secretaría de Estado, para las relaciones de la Santa Sede con otros estados, países y las nunciaturas de las diversas naciones. Otro punto, las congregaciones romanas. Entre ellas las más notables son la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para las Iglesias Orientales, la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, la Congregación para las Causas de los Santos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos dedicada a las misiones, la Congregación para cuidar a los institutos de vida consagrada, la congregación que se encarga de las universidades y seminarios católicos en todo el mundo, y además de esto, los tribunales. También tiene que haber tribunales allá en el Vaticano, como la Penitenciaría Apostólica y la Rota Romana, los consejos pontificios para los laicos en la Iglesia, para promover la unidad de los cristianos, para la familia, para la justicia y la paz, para los emigrantes, etc. Como puedes ver, son muchas secretarías, como en un país, que se encargan de la educación, de la hacienda, es decir, los bienes públicos, de la cultura, del arte, si hay alguna denuncia que hay que atender, si hay casos de extrema necesidad que hay que ayudar. Por ejemplo, estas congregaciones ayudan mucho a los países que están en problemas de hambre, a migrantes, en fin, y también lo que tiene que ver con los cambios que va habiendo en la liturgia o las relaciones de la Iglesia con otras religiones. Es interesante toda esta formación y yo creo que a ti te tiene que dar gusto que el Vaticano es un lugar donde hay mucha organización,
mucha colaboración. No trabajan únicamente el Papa y los obispos o cardenales, sino también trabajan muchas religiosas, religiosos y muchos laicos. Y por supuesto que hay un gran equipo también de personas que se encargan de difundir todo esto. Necesitamos que se difunda más, pero hay un gran equipo de personas que son colaboradores, grandes periodistas, creyentes y no creyentes, entre los que está nuestro colaborador Javier Martínez Brocal, a quien agradecemos tanto que todos los lunes o casi todos los lunes esté con nosotros en esta transmisión. Pues ahí están algunas de las preguntas que tienen que ver con el Vaticano. El próximo jueves continuaremos profundizando en esto porque es importante que lo conozcas y conociéndolo tú lo puedas compartir con otras personas que formen parte de tu círculo de amigos o conocidos, creyentes o no creyentes, porque también hay que tener una parte cultural que tiene que ver con el Vaticano. Algún día podrás visitarlo también y conociéndolo a través de estas transmisiones podrás gozarlo más. Que Dios les bendiga y terminamos como siempre. Hasta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, 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 a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra paz.